Sexta aliyá, números 17 el 10 y números 18 20. Entonces Yahweh dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. En el capítulo 18, el sacerdocio es reafirmado como una respuesta al temor del pueblo cuando dijo: todos moriremos al acercarnos al santuario, como lo cita Números 17, 12, 13. Solo los Cohen y los levitas podrán ejercer el ministerio en el santuario. El pueblo podría entrar al atrio, pero no acercarse al altar ni entrar en el lugar santo. Los Kohanim tienen que llevar la culpa de los pecados de los hijos de Israel en cuanto al santuario. El sacerdocio es responsable del pueblo, tanto para enseñar y para que el pueblo no peque, como también para expiar cuando el pueblo peque. Según Rachi, se está refiriendo a la responsabilidad que recae sobre los sacerdotes de adquirir cualquier lego que pudiera llegar a tocar los objetos sagrados. Números 18:12. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que pertenecen a Yahweh, te las daré a ti. Todo lo mejor es entregado al sacerdote, como representante del Eterno. Para dar ofrendas hay que dar de lo mejor. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es rechit. Es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1 como la primera palabra de la Torá. El Mashiach es el rechit de las primicias de toda creación, como lo cita Juan 1 del 1 al 3, primera de Juan 1:1, Colosenses 1 del 15 al 16 y Revelaciones 3:14. Números 18:13. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra que traigan a Yahweh serán tuyos. Todo el que está limpio en tu casa podrá comer de ello. La palabra hebrea que ha sido traducida como primeros frutos es bikurim. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Aquí se habla de la resurrección de Yeshua como primicias, aludiendo al bikurim de los productos de la tierra de Israel. Esto nos enseña que por medio de la resurrección, Yeshua se entregó como una ofrenda al Padre y a los hombres. Números 18:14. Todas estas cosas dedicadas a Israel serán tuyas. Menciona el Talmud, existen 24 donaciones o sacrificios que los israelitas separan para los sacerdotes. 10 de ellas son comidas para los sacerdotes en el atrio del templo. 4 son comidas en toda la ciudad de Jerusalén y 10 son comidas en cualquier ciudad de la tierra de Israel. Estos sacrificios o donaciones son sacrificios consumidos en el área del templo, parte de un animal terrestre sacrificado por el pecado, parte de un ave sacrificada por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por la culpa pendiente, parte de los sacrificios de paz de la asamblea de Chabot, como lo cita Levítico 23:19, el remanente del log de aceite usado para purificar a un leproso, como lo cita Levítico 14:10, los 2 panes ofrendados en Chabot, como lo cita Levítico 23:17, el pan de la proposición, Éxodo 25:30 y Levítico 24:5-9, el remanente de las ofrendas de harina, el remanente de la ofrenda del Homer, como lo cita Levítico 23:10. Los sacrificios consumidos en la ciudad de Jerusalén son estos: el resto del animal primogénito macho doméstico kosher que fue sacrificado sobre el altar, las primeras frutas o el bikurim, las partes de la ofrenda de acción de gracias y el carnero del nazareo, como lo cita Levítico 7:11 al 14 y Números 6:19,
las pieles de los sacrificios, como lo cita Levítico 7:8. Los sacrificios consumidos en cualquier ciudad de Eretz o la tierra de Israel son estos: la porción separada de la cosecha o el terumá, el diezmo del levita, entregado al Cohen del diezmo que ha recibido, la torta separada de la masa o el jalá, la primera lana del esquileo, el hombreo, quijadas o estómago de todo animal que es faenado, aunque no es un sacrificio, el dinero para la redención de un hijo primogénito, el pidión jabén, como lo cita Números 18, 15 al 16. La redención por el primogénito de un burro, o el Éxodo 13:13. Un campo consagrado que no ha sido redimido dentro de su tiempo asignado, como lo cita Levítico 27 del 16 al 21. Un campo dedicado como Jerem, propiedad de los Coanim, Números 18:14. La propiedad robada de un converso y regresada por el ladrón después de que el converso hubo fallecido, no dejando herederos, como lo cita Números 5 del 7 al 8. Números 18, 15 al 16. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten a Yahweh será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombre ciertamente redimirás, y el primogénito de animales impuros redimirás. En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás, según su valuación, por 5 siclos en plata, según el ciclo del santuario, que es de 20 geras. El primogénito de los hombres tiene que ser redimido con dinero, a partir de los 30 días de edad. En Lucas 2:22 está escrito que los padres de Yeshua cumplieron este mandamiento a partir de los 40 días de la edad del niño. Números 18:19. Todas las porciones separadas o terumá de las cosas consagradas que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como por porción perpetua. Es un pacto permanente de sal delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. La sal nunca pierde su fuerza, por eso es usada como señal de pacto. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará desalar otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal no puede perder su fuerza, pero puede ser mezclada con arena y así pierde su fuerza. La arena simboliza los conceptos humanos. La sal representa la paz perpetua, según Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Séptima aliyá, Números 18, 21 al 32. Dice Números 18, 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. El diezmo en hebreo, maser, es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel que hay que separar una vez al año y integrar a sus respectivos destinatarios. Existen 3 tipos de diezmo. El primer diezmo en hebreo, maser richón, el segundo diezmo, maser chení, y el tercer diezmo, el diezmo del pobre o maser aní. En primer lugar, se separa la terumá, la porción separada que se entrega directamente al coaní. La cantidad oscila entre 1.7 al 2.5% del producto. En segundo lugar, se separa el maser richón, que es el 10% de lo que queda del producto, y se entrega al levita. El levita a su vez separa el diezmo de lo que recibe y se llama terumá maser y lo entrega al Cohen, como lo cita Números 18:26. Y en tercer lugar se separa el maser chení, que es el 10% de lo que queda del producto, y lo lleva a Jerusalén para ser comido allí. Esto se hace el primer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo agrícola
de 7 años, como lo cita Deuteronomio 14, 22 al 26. En el tercero y sexto año, en lugar del Masher Sheni, se separa el Masher Ani, el cual es entregado a los pobres, como lo cita Deuteronomio 14, 28 al 29. En el séptimo año no se separan los diezmos de la agricultura. Los obreros que obtenían sus ganancias en trabajos que no tenían que ver con la agricultura, por ejemplo pescadores y mercaderes, diezmaban también en el séptimo año. Está escrito en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enelto y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debáis haber hecho sin descuidar aquellas. En este caso, el Mashiach secundó la halajá de los fariseos, que dice que hay que diezmar también de las hortalizas y las verduras, no solamente de los frutos de la tierra mencionados en la Torá, como lo cita Deuteronomio 8:8. El diezmo fue constituido por Elohim como un principio para el hombre desde la creación, al igual que el Shabbat. Adán tenía que labrar todos los árboles del huerto, pero no podía comer de todos ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ser trabajado, pero no comido. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de ello. El que trabaja 40 horas a la semana está trabajando 4 horas para su diezmo sin poder comer de esas horas. Con otras palabras, el diezmo corresponde al trabajo de 4 horas. El obrero no podrá sacar beneficio propio de él. El mismo principio fue establecido en el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar el árbol de la ciencia cierto tiempo sin sacar beneficio personal de él. De los otros árboles podría sacar beneficio en su trabajo. Pero aunque el principio del diezmo fue establecido desde la creación, no es un mandamiento obligatorio para los hijos de Noach, sino un medio para reconocer la soberanía del Creador en la vida económica. Y de los beneficios de dar el diezmo lo constituye en prácticamente obligatorio para los justos de las naciones. En las Escrituras, el número 10 representa la totalidad. Por esta razón, el que da el diezmo está reconociendo que no es dueño de sus bienes, sino solo un administrador de los bienes del Eterno. El que no da el diezmo no reconoce al dueño del universo en su economía personal. De la misma manera sucede con el Shabbat. El que no se acuerda del Shabbat, dado desde la creación, no reconoce al Creador sobre su tiempo. El diezmo es un Shabbat en la economía. El primer hombre, Adán, dio el diezmo hasta el día en que comió de él. El que come el diezmo está comiendo el mismo error que Adán. Cuando comió del árbol prohibido, Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que según la tradición fue su profesor de Torá. Jacob dio el diezmo cuando volvió de Padán Aram. Los levitas tienen la obligación de enseñar Torá al pueblo. Si una persona ocupa el lugar de maestro de Torá, está haciendo el trabajo de enseñar Torá y merece una recompensa económica por su labor. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Mateo 10:10. El hombre es digno de su sostén. Segunda de Corintios 11:8. A otras congregaciones despojé, tomando salario de ellas para siervos a vosotros. Yeshua HaMashiach recibe el diezmo como sumo cohen según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. De esta manera queda establecido que a partir de la resurrección de Yeshua, el diezmo puede ser entregado a los obreros que están sirviendo de tiempo completo en el ministerio de Melquisedec. Primera de Corintios 9 del 1 al 14. No soy libre, no soy emisario, no he visto a Yeshua nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy emisario, por lo menos para vosotros sí lo soy.
pues vosotros sois el sello de mi ministerio en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros nuestra esposa creyente, así como los demás emisarios y los hermanos del Señor y Kefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O con quién cuidas un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digno es esto según el juicio humano? ¿No dice también la Torá esto mismo? Pues en la Torá de Moisés está escrito: no pondráis bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Elohim los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho entre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo a las buenas nuevas del Mesías. ¿No sabéis que los que desempeñan los siervos sagrados comen la comida del templo? ¿Y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman las buenas nuevas vivan de las buenas nuevas. De la misma manera como los que servían en el templo comían de los diezmos, las ofrendas y los sacrificios, los que están sirviendo con la predicación y la enseñanza de tiempo completo en la congregación del Mashiach tienen el derecho de vivir de los diezmos y de las ofrendas. Esto es lo justo. Gálatas 6:6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Filipenses 4:17. No es que busque la dádiva en sí mismo, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. El rabí Shaul estaba más interesado en el beneficio de la dádiva en los dadores que en la misma dádiva. Él se alegraba muchísimo por el dinero que le habían dado, porque sabía que al cumplir ellos con esta misma iban a ser grandemente bendecidos, como está escrito en el versículo 19. Y mi Elohim proveerá a todos vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. Un líder tiene que estar más interesado en el beneficio del pueblo que en el suyo propio. Números 18, 21 al 24. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda a Yahweh, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto, he dicho en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. El diezmo es dado al Eterno y luego Él se lo da a los levitas. Así que ninguno puede decir que está dando el diezmo a los hombres, aunque lo práctico son los hombres los que reciben el diezmo, como lo cita Hebreos 7:5. El diezmo es dado en cambio del ministerio levítico. Parte de ese ministerio es la enseñanza de la Torá. Deuteronomio 17:9 al 11. Y vendrás al Cohen, levita, o al juez que oficie en aquellos días. E inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que Yahweh escoja. Y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Deuteronomio 33 del 8 al 10. Y de Leví dijo: tú, Titum, y tú, Urim, sean para tú varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, para quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán incienso delante de ti y ofrendas de ascensión perfectos sobre el altar.
y en Malaquías 2, 4 al 7. Entonces sabréis que os es enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, los cuales le di para que se reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera Torá estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba mucho de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la Torá de su boca, porque él es el mensajero de Yahweh de los ejércitos. Números 18, 29. De todos los dones que recibís, presentaréis toda porción separada o terumá a Yahweh de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. Según Rachi, esto significa que el levita tiene que dar primero una porción separada al sacerdote de lo que ha recibido del pueblo, en hebreo terumá, gedolá, que corresponde más o menos a una 50ª parte del total. Luego entrega el diezmo al sacerdote, la temurá maser. Está escrito en Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. El que da el diezmo está honrando al Eterno. El que no da el diezmo lo ignora y lo deshonra. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y poned ahora a prueba en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador, para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis una tierra de delicias, dice Yahweh de los ejércitos. El Todopoderoso bendice grandemente al que da el diezmo. El cielo estará siempre abierto sobre la economía del que diezma. Así la siembra de sus ofrendas que son dadas, además del diezmo, puede dar mucho fruto. El diezmo no es lo mismo que las ofrendas. El que diezma mantiene el cielo abierto. El que ofrenda después de haber dado el diezmo, segará gran bendición y si siembra en buena tierra.